¿Escribir canción? No, escribir un cuento. Ok. Entonces me puse a escribir un cuento inspirado en tu canción de Navidad, tanto como un regalo para la gente que nos escucha y también un regalo para ti, porque le di un toque a ese cuento que creo que es de tu estilo. Ahora, si es un buen regalo o no, eso no está en mí decirlo, pero que sí es un regalo. Y a lo mejor podemos terminar con eso. Ok. Cuéntame. No, pues, cuéntame. Pero antes de aprovechar para desearles a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero año nuevo y espero que regresen aquí con nosotros cuando regresa Dos Nombres Comunes con su 4ª temporada. Esténse atentos en redes sociales para que sepan cuándo es el regreso, porque ni nosotros lo sabemos. Nada más pónganle notifications on, o no sé cómo se maneje, pero esténse atentos en los primeros meses del siguiente año. Que tengan feliz Navidad, que tengan un feliz 2017. Ojalá el 2016 no haya sido tan gacho con ustedes. Y muchas gracias por escucharnos. Lo primero que Alberto notó al abrir la puerta de la tienda fue la melodía de Noche de Paz. Posteriormente dirigió su mirada a la única vendedora detrás de la vitrina, una joven de unos 25 años que se encontraba envolviendo un collar para otro cliente. Ella se detuvo por un momento al darse cuenta que Alberto había entrado, levantó la vista y lo saludó. Alberto le sonrió de vuelta y se acomodó en un sillón a un lado de la puerta, como señalando que no tenía ninguna prisa. Nunca le había agradado la música navideña. De chico, su madre lo obligaba a cantar villancicos cada Nochebuena después de la cena. En particular, esta canción, Noche de Paz, era la favorita de su madre. Había navidades que llegó a cantarla hasta 10 veces, mientras ansiosamente esperaba a que la borrachera de su madre fuera cada vez mayor para que ella simplemente se cayera dormida debido al exceso de alcohol. Una Navidad, cuando Alberto tenía 14 años, se negó a cantarla por primera vez. La consecuencia fue una serie de insultos y una cachetada que le dejó una cortada de 6 centímetros justo abajo de su ojo izquierdo. Su madre había girado su anillo de compromiso, asegurando que el diamante le dejase un toque inolvidable a la bofetada. Ella nunca se quitó ese anillo, a pesar que su esposo la había abandonado cuando Alberto apenas tenía 5 años. La madre de Alberto se tranquilizó cuando él, parado a un lado del pino, comenzó a cantar de nuevo mientras la mezcla de sangre y lágrimas recorrían su cara y cuello para formar una mancha del tamaño de un melón sobre su camisa blanca. Más noche, cuando su madre por fin se había quedado dormida, trató de cerrar la herida con cinta quirúrgica, pero no hizo un buen trabajo al juzgar por la cicatriz que aún se notaba. Alberto regresó nuevamente a la realidad cuando la vendedora le dijo: ¿Te puedo ayudar en algo? Se levantó con una sonrisa y caminando hacia ella contestó: quiero comprar un anillo de compromiso. Durante el trayecto de regreso a la casa, pensó nuevamente en su madre. Ella tenía ya 18 años de no vivir en la casa. Según Alberto, su madre estaba en un mejor lugar, donde la ayudaban a vencer sus demonios. Desde entonces, Alberto vivía solo. Se había quedado en la misma casa que no tenía más que 2 recámaras, sala, comedor, la cocina y un pequeño sótano que solamente servía como almacén. Alberto se despertó tarde al día siguiente, pero por ser Nochebuena y no tener otra cosa que hacer más que preparar la cena y tenerla lista para su visita de las 6 de la tarde, no tenía ninguna prisa de salir de la cama. Pensaba en todos los niños alrededor del mundo que se despertaban ansiosos ese mismo día para ver si Santa les había dejado algún regalo en la bota, bajo el pino, bajo su cama o según dicte cada tradición familiar. Algunos niños tenían que esperar hasta después de la cena ese mismo día y algunos hasta el día siguiente. También pensó en los niños que quizá no tenían con quién celebrar la Navidad y por un momento sintió algo de tristeza.
Finalmente se levantó de la cama y se asomó por la ventana que daba al pequeño jardín de la casa. Al parecer no habrá una blanca Navidad este año tampoco, dijo en voz alta con un tono irónico haciendo referencia a ese villancico que también tanto detestaba, no solamente por ser una pésima canción, pero también por la estupidez de cantarla en un país donde nunca nevaba. Quería que todo estuviera perfecto. Tenía mucho de no ver a su madre y quería mostrarle que la Navidad era un día de paz y de dar amor. Anhelaba pasar una Navidad alegre con ella, así como miles de hijos lo hacen cada año y como sus amigos cuando era chico. A las 2 en punto metió el pavo al horno y se fue a la sala para ver una película y matar el tiempo. Prendió el pino que había puesto a principios del mes y como cada año decoraba el espacio entre el pequeño comedor y la sala amueblada sin mucho sentido del estilo, con un sofá y un juego de mesas que había comprado en una mueblería sueca y que había tenido que armar él solo. En una de las mesas a un costado del sofá había puesto un nacimiento sobre una base de musgo. Más noche acomodaría al niño en el centro junto con su madre. En la otra mesa había puesto lo que quedaba de lo que alguna vez fue un adorno de porcelana con Santa en su trineo tirado por sus 9 renos. Se lo había regalado su padre, poco antes de abandonarlos. Era el único recuerdo que tenía de su padre, pero su madre, durante uno de sus episodios, lo había usado para pegarle a Alberto en la cabeza. Por suerte, la cabeza era más dura que el adorno, pero los renos no se salvaron del incidente y salieron volando por el cuarto sin el trineo y sin Santa. Su madre había tirado a los renos, pero Alberto había escondido la otra parte que ahora adornaba su sala cada Navidad. Desde chico había entendido que no podía confiar en su madre. Su amor, si es que lo mostraba, se convertía en rabia en un segundo. El momento perfecto para obtener su afección era 10 minutos después de que se había tomado su primer copa de vino del día, y siempre y cuando no se tomara otras 2 copas en ese lapso de tiempo. Cuando tomaba de más se convertía en un monstruo. Pero después de una copa andaba tranquila, sedada con el efecto de su primer dosis de alcohol y contenta con el hecho de que ahora iba a continuar tomando hasta quedarse dormida. En esos momentos le hablaba bonito. Le decía todas esas cosas que una madre normal le dice a su hijo. Alberto había aprendido cómo aprovechar esos minutos. De niño, solo vivía por esos minutos. Alberto puso un mantel rojo en la mesa y preparó 2 lugares, uno en cada cabecera. En el centro puso un candelabro, prendió las velas y apagó la luz del techo. El movimiento de las velas, junto con las luces del pino con sus esferas, le hizo sentir como en una escena de una película. Se sentó en la mesa y pensó, «Te perdono todo, mamá». Sabía que no había sido ella, sino el alcohol. También pensó que seguramente no era fácil ser madre soltera y que él la provocaba al dejar ropa tirada en el piso o al no traerle la botella que le había pedido con la rapidez que ella exigía o cuando no se acordaba de las letras de las canciones que quería que le cantara. Eran ya las 6:30 cuando finalmente empezó la cena. Alberto preparó el plato de su madre y luego se sentó para servirse. Al probar el primer bocado, cerró los ojos y con una gran sonrisa mostraba la satisfacción de los sabores que llenaban su paladar. «¿Te gusta el pavo, mamá?», preguntó con sus ojos aún cerrados. «Creo que es el mejor que he preparado». «El vino», pensó. «Se me olvidó el vino, mamá», dijo y se levantó para ir por la botella que había dejado en la cocina. «Déjame te sirvo tantito». De repente le empezó a doler la cabeza. Fue como si alguien le hubiera metido un cuchillo en el ojo. Sus manos empezaron a temblar y la botella que tenía en la mano cayó a la mesa y el vino comenzó a formar un charco sobre el mantel. Empezó a temblar y furiosamente a sobarse la cabeza. «No me pegues, mamá», suplicó antes de irse corriendo hacia la recámara para meterse al baño. Cerró la puerta con llave. No prendió la luz para no delatar que se había escondido ahí. Casi no respiraba. Pasaron unos minutos. Sus pupilas aún no se acostumbraban a la oscuridad, pero sus oídos estaban alertas. No había ruidos.
Después de unos 10 minutos prendió la luz y la llave fría del lavabo, donde llenó sus manos con agua y frotó su cara. Metió su cabeza abajo del chorro de agua y empezó a respirar profundamente. Sintió como el dolor de cabeza cesaba. Levantó la mirada y dejó el agua escurrir por su cara y mojar el saco que tenía puesto. Con una mirada intensa observó su reflejo en el espejo. Despacio levantó su mano izquierda y con el dedo índice empezó a acariciar la cicatriz que su madre hace mucho le había regalado. Empezó a sonreír. La sonrisa se convirtió en una risa histérica y de repente, silencio de nuevo. Sentía paz y tranquilidad, la misma que había sentido hace 18 años al quitarle la vida a su mamá. Le había llevado al sótano. Ella le había preguntado sobre el tambo que estaba en medio del pequeño espacio y los 12 galones de algún tipo de líquido que Alberto había colocado a un costado del cuarto. «Todo esto es para ti, mamá», le había dicho. Su madre había tomado bastante esa noche y aunque se resistió, Alberto no tuvo problemas para atar sus piernas y brazos de su pequeño cuerpo para colocarla dentro del tambo y taparla. La tapa del tambo tenía un agujero. Ahí colocó un embudo y fue por uno de los galones. El líquido era hidróxido de sodio, que comúnmente se usa para disolver cuerpos humanos. Los gritos de su madre se habían intensificado cuando sintió el químico caer sobre su cabeza y cuerpo. Alberto seguía acariciando su cicatriz y se preguntaba si su madre se habría ahogado primero o si el hidróxido habría terminado con su vida antes de que se llenase el tambo. Recordaba que su madre había dejado de gritar cuando todavía le faltaba vaciar la mitad de los galones. A lo mejor se había desmayado del dolor. Le molestaba un poco no saberlo. Secó su cabeza y caminó a la sala para recoger el regalo que había puesto al lado del nacimiento. Abrió la puerta del sótano, prendió la única lámpara que iluminaba el pequeño espacio y bajó por las escaleras. Se paró a un lado del tambo con el pequeño regalo en la mano y con cuidado empezó a quitar el moño y el papel. La tapa del tambo estaba cubierta de 18 cajitas transparentes, cada caja con un anillo de compromiso. 18 testimonios de la locura de Alberto. En medio de todos había un anillo diferente a los demás. Era el anillo que había asegurado quitarle a su madre antes de matarla. «Quizá podemos cenar juntos en Nochebuena el próximo año, mamá», dijo y luego empezó a cantar. Noche de paz, noche de